Vamos hoy a la conclusión del curso y aquí vamos a tratar de ver cómo poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo. Vamos a hablar en forma muy práctica de los pasos de la exégesis, tratando de unificar todo lo que hemos estudiado y cómo hacer un ensayo exegético, porque ustedes van a hacer esto como la obra mayor, la tarea mayor de este curso. Antes vamos a hablar un poquito de Orozco. Las unidades que ustedes leyeron para hoy no sé si hayan detectado, pero mucha repetición de cosas que ya hemos visto. Yo no detecté mucho nuevo en esos capítulos. Sin embargo, está tratando de poner en orden ahí algo de procedimiento. Un detalle nuevo que encontré es, él mencionó en la página 92, la necesidad de detectar si una palabra realmente está en el texto original o no, porque a veces tenemos que suplir palabras en castellano que no están en el texto hebreo o griego. Y hay algunas versiones, como en inglés New American Standard, creo que la que es parecida a la Reina Valera, que es King James. Si una palabra no está en el original, está en cursiva, o sea, está así como inclinada. Desgraciadamente la Reina Valera, la nueva versión internacional, no sigue esa práctica. Creo que la Biblia de las Américas sí. Sin embargo, en línea no, y yo no tengo copia, yo uso en línea esa Biblia. Entonces no tengo copia, tengo que conseguir una copia. Pero es importante, pero se puede resolver con la interlineal. O sea, comparando Reina Valera o cualquier otra versión con interlineal, puede ver las palabras que se tuvieron que suplir para hacer una traducción fluida en español. Porque no queremos estar exponiendo la importancia de tal palabra que ni siquiera está ahí en el original. Entonces es un detalle que observé. Lo demás se me hace que hemos cubierto de esas tres unidades, que de hecho son bastante breves. Bien, lo que queremos hacer ahora es ver los pasos de la exégesis. ¿Qué vamos a hacer? Y quiero decir que estos pasos no son infalibles, o sea, no tienen que necesariamente seguir estos pasos, necesariamente 1 y luego 2 y luego 3, etc. Pero en general van a ver un flujo aquí que les va a ayudar en la práctica. Y sobre todo en lo que van a hacer en el próximo mes, que es hacer un ensayo exegético. Bien, primero es escoger el texto. Ya hemos visto cómo escoger un texto. Tiene que ser una unidad de pensamiento. Y dice aquí leer todo el libro bíblico donde se encuentra. Esto no es necesariamente en el momento, porque algunos de ustedes han leído, no sé, Romanos, ¿qué te gusta? ¿20 veces? Entonces no necesariamente dices, pues tengo que releer Romanos. A lo mejor tienes Romanos pues casi memorizado, ¿no? Por lo menos el flujo. La idea aquí es que sepas dónde está este texto en el libro, que entiendas el mensaje del libro. Entonces, pues por razones obvias, ¿no? Para ubicar el texto en su contexto en el libro. Luego dice 2, traducir el texto del original o leerlo en varias buenas traducciones y la interlineal. Entonces ahí tratar de usar las herramientas que tengas para acercarte lo más que sea posible al texto en hebreo o en griego. 3. Usar la Biblia y los libros de introducción bíblica para identificar género, autor, los destinatarios, la fecha, la ocasión y el lugar, si sea posible. O sea, porque muchas veces no es posible saber todo esto a ciencia exacta. Pero en otras ocasiones es muy importante saber. Y aquí la cuestión de la ocasión empiezas a hablar del contexto. ¿Qué provocó que Pablo escribiera esta carta? ¿Qué provocó que Santiago escribió su carta? ¿Qué provocó que David respondiera en este salmo? Y en cuestión de los salmos muchas veces no sabemos, pero es una buena pregunta a hacer. Luego hacer lo que hicieron para el día de hoy, el diagrama sintáctico. Aquí pues viendo el texto y las relaciones en el texto,
diferentes partes del texto, cómo se relacionan con otras partes del texto. Y luego, haciendo esto, algunas palabras van a brincar. Aquí es el sujeto, aquí es el predicado, y aquí es el verbo que liga el sujeto y el predicado. Y todo esto es complemento del sujeto, esto es complemento del predicado. Aquí tenemos pues una cadena de pensamiento que es muy típico en Pablo, por ejemplo. Entonces te van a empezar a ver algunas palabras, y ahora es estudiar esas palabras, identificar las palabras más importantes y estudiarlas. ¿Cómo estudiarlas? Como pues hemos ido estudiando. Ir a Strong primero para identificar las palabras originales, luego consultar Strong atrás, el léxico, el diccionario de Strong, que te va a dar una línea de algunas posibles traducciones, los léxicos y Vine, para tener unas ideas de los posibles usos de las palabras. Ahí todavía no tienes el uso en el contexto, tienes algunas posibilidades. Entonces esto es para dejar como flotando en la mente algunas posibilidades. Ahora, como hemos visto, los léxicos más importantes en el original tratan de respetar algo del contexto. Pues a lo mejor encuentras tu versículo allá en Bauer o en BDB, y a lo mejor ahí Bauer o BDB te dice pues cuál es el significado en ese contexto, pero no debes quedar con lo que ellos dicen. Ahora es usar la concordancia en hebreo o griego para localizar todas las instancias de las palabras. ¿Por qué? Pues han visto que a lo mejor silla en castellano a lo mejor es traducción de 2 o 3 diferentes palabras en griego o en español, o digo en griego o hebreo, y hay que llegar a la palabra que tú quieres, o sea que está en tu texto, identificar cuál es, y luego buscar, y a lo mejor esa palabra no siempre se traduce silla, a lo mejor a veces es asiento. Pues ahora, viendo el hebreo y el griego, puedes ver todas las instancias de tu palabra, aunque tenga traducción diferente en otra parte de Reina Valera. Cosa que creo que ya han apreciado. Ok, ahora estudiar los contextos más similares a tu texto. Porque si tienes una palabra de poco uso, pues estudias todos los contextos, no hay problema. Si tienes una palabra con muchas instancias y tienes pues una semana muy presionada para preparar un sermón, no vas a poder estudiar las 257 instancias de esa palabra. Entonces hay que ir a las instancias que aparecen en contextos más similares. Y hemos hablado de cuáles son los contextos más similares. Si estoy en una carta de Pablo, ¿cuáles otras instancias serían más similares al uso que estoy viendo? Otras cartas de Pablo. Primero, la misma carta, y luego otras cartas de Pablo. Pues esto sería, o sea, ¿dónde empezar? Con más tiempo puedes saber cómo Pedro, como Santiago utiliza, luego con más tiempo puedes ver cómo aparece esa palabra en la Septuaginta y qué palabra está traduciendo del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero hay que empezar con lo más cercano. ¿Por qué? Porque entre más cercano podemos decir, que Pablo tiende a utilizar esta palabra o esta expresión así o así. Sobre todo si es una palabra técnica, una palabra con un significado, digamos, teológico. Entonces, luego el próximo paso es decidir cómo se está usando las palabras en tu texto. Pues ya tienes el uso en tu texto. No solamente definición del léxico, tienes esto como sugerencia, pero ya has como repetido algo del proceso para llegar a la conclusión a la cual Bauer o BDB llegan. Y a lo mejor vas a llegar a la misma conclusión, pero vas a entender por qué. Y eso es muy importante, vas a entender por qué. Bien, luego hacer un resumen de los puntos sobresalientes del texto, pues ya tienes una idea. Este texto se trata de 1, 2, 3, 4. Ahora
es es tiempo para ampliar el horizonte. Ahora es relacionar el texto con sus contextos más amplios. Y aquí entra la teología bíblica o la historia de la redención. Ya hemos hecho la pregunta, ¿cuál fue la ocasión? Pero ahora es ver cuál fue la época de la historia de la redención. ¿Cómo se relaciona lo que son estos 4 puntos con lo que pasa en todas las cartas de Pablo, o en todas las cartas del Nuevo Testamento, o todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia? O si estás en Salmos, o sea, con otros salmos, o con la literatura sapiencial, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, etc. Ahí es expandir los horizontes. Y luego relacionar el texto con los temas teológicos. Y aquí entra la teología sistemática. Y algunos textos van a tener relaciones con doctrinas claves, básicas y grandes, o sea, que aparecen en muchas partes de la Biblia. Pues aquí es hacer estas 2 expansiones de los horizontes. Y van a tener probablemente aquí demasiada información. Entonces, no hemos llegado a la homilética todavía. Y realmente no vamos a entrar en la homilética para este curso. Porque luego tendrán que podar y decidir cuánto de esta información puedes entregar en una forma elocuente, concisa, el día del domingo en los 30, 45 horas, no sé cuánto tiempo aguante tu congregación, pero en ese tiempo, ¿cuánto vas a poder entregar? Bien, luego consultar e interactuar con los buenos comentarios. Hasta esta fecha creo que no hemos mencionado comentarios, ¿no? No. Okay. Entonces aquí es punto número 9 y ni hemos mencionado los comentarios. Y muchos simplemente empiezan y agarran primero un comentario o buscan en internet un comentario. Y hay muchísimos comentarios y la mayoría no muy confiables. Y sobre todo lo que encuentras en internet. Y ahora puedes interactuar con los comentarios. ¿Por qué? Porque por fin estás, si no a su nivel, por lo menos estás en el estadio con ellos, ¿no? Porque si entras frío y no has hecho todo lo anterior, quedas ahí como, pues qué sé yo, pues ellos son los expertos, qué sé yo. Y la tendencia sería simplemente repetir lo que ellos dicen, porque ellos son los expertos. Pero ahora te has preparado, ahora puedes leerlos y puedes interactuar con ellos. Puedes dejar que te convenzan, o puedes tratar de convencerles porque ya tienes armas. Y esto es y ellos son expertos, o deben ser. Y aquí debo subrayar, buenos comentarios, porque hay muchos malos. Entonces hay que consultar los buenos. Y la pregunta es cómo detectar cuáles son los buenos, ¿no? ¿Un comentario es ilustrativo? O sea, comentario bíblico, no, comentario bíblico. El comentario bíblico es el comentario de Kistemaker sobre Hebreos, y es un tomo. Y aquí un comentario bíblico es un análisis de todo el texto, del primer versículo hasta el último versículo. Y entre más grueso, probablemente más serio. Y entre más, cuando empiezas a leer, entre más interactúa el comentario con griego o hebreo, pues probablemente más serio. Si simplemente saca de la manga, pues en el original dice, y pues no interactúa, a lo mejor el mismo comentarista no sabe mucho del griego o del hebreo. Algunos tienen en las notas abajo la interacción con griego y hebreo. Y como estamos dando cursos de hebreo y griego aquí, la idea, algunos cuantos a lo mejor van a sobresalir y van a llegar a ser expertos en esos idiomas originales. Pero nuestra meta normalmente es poder interactuar con ellos que realmente son expertos. Si ellos dicen que este verbo es aorista, pero se traduce en el presente, podemos entender lo que está diciendo. Si dice que es un hofal, o hifil, o hitpael, podemos decir, ok,
déjame repasar mis apuntes, a ver, recordar lo que quiere decir eso. Y ya pues puedo interactuar con ellos. Y la idea aquí es para modificar o confirmar tus conclusiones. A veces estoy de acuerdo con los comentarios bíblicos. A veces no estoy de acuerdo. A veces me convencen. A veces tengo una idea y luego escucho sus argumentos bien hechos y digo, cierto, yo creo que me equivoqué. Yo creo que estuve viéndolo de otra forma. Y muchas veces los buenos comentarios interactúan con diferentes posturas. Por eso son gruesos. Interactúan, no simplemente te dicen lo que quiere decir. Dicen, pues, fulano de tal y sutano, ellos piensan que esto, pero otros piensan aquello, y yo doy mis argumentos a favor de esta interpretación. Y a veces los buenos comentarios también son humildes. Dicen, creo que, o sea, me parece que es más probable, pero pues ellos entienden la dificultad a veces y no están ahí simplemente diciendo, este es así, tal cual, y ya no me pregunten nada. Entonces, tengo unos ejemplos que podemos ojear. No tenemos, desgraciadamente, en nuestra pequeña biblioteca muchos comentarios bíblicos, pero tengo algunos cuantos que puedo recomendar que están aquí en la biblioteca. También les he mencionado la biblioteca reformada que está en línea. Sí, hay que buscar ahí también, porque ahí tienen algunos comentarios que son confiables. Si lees inglés, obviamente hay muchas opciones. Los comentarios de Calvino creo que están en línea, entonces ahí hay una posibilidad. Aunque Calvino, o sea, excelente como exégeta, muy bien. Sin embargo, él vivió en los 1500 y tenemos más herramientas que él tenía, más descubrimientos, más posibilidades. Entonces, para su época, increíble, la verdad, o sea, muy adelantado. Sin embargo, pues no es la última palabra. Y también pueden ir más atrás, o se pueden encontrar en línea de algunos de los, como Juan Crisóstomo, del IV siglo. Agustín, pues San Agustín, pues tiende a alegorizar mucho. O sea, es bueno saber lo que él decía, pero pues algunos son muy dados a alegoría, Crisóstomo no tanto. Entonces hay que buscar y hay que analizar, no simplemente aceptar. Bien, y luego es escribir tu ensayo en una forma ordenada. El propósito de este curso es poder producir un ensayo exegético. Y un ensayo exegético no es un sermón, aunque muchos seminaristas se equivocan y se paran y predican sus ensayos exegéticos y se nota luego. No es un sermón, este es otro curso, la homilética. Este ejercicio es un ejercicio más académico. Un sermón es un ejercicio académico, pero popular en el buen sentido, es para el pueblo. Entonces esto es un ejercicio académico. ¿Y cómo hacer el escrito? ¿Cómo hacer el ensayo? El ensayo exegético. Y aquí estoy dándoles un modelo para lo que me van a entregar. Y si quieren ser creativos y quieren mejorar, hacer algo mejor que lo que estoy diciendo, pues está bien. Pero para la mayoría deben seguir esto por lo menos en esta primera salida. Entonces ya tienen el bosquejo del ensayo. Es una introducción. Y aquí el texto en tu traducción o la traducción que vas a utilizar. Y aquí debe ser un texto, no va a llevar toda una página porque es un texto breve. Porque el ensayo es breve, 5 a 10 páginas. Y luego, datos básicos. Autor, destinatarios, fecha, ocasión, lugar. Esto es la introducción. Este es el texto. Este es de dónde vino el texto. El texto fue escrito por fulano a este grupo, en tal lugar, en tal fecha. Si se sabe. Si no se sabe, pues decir que no se sabe. Y luego vamos a analizar los contextos. Y aquí tenemos que identificar
el género de literatura, pues contexto literario. Esta es una epístola, este es un salmo de lamentación, este es un proverbio popular, este es apocalíptico, etc. Identificar el contexto histórico. Y aquí es salir un poco quizás de lo que estaba pasando en la Biblia. En este momento Nabucodonosor estaba conquistando tal país, etcétera, etcétera. Ubicar el texto en su contexto. Fulano era el emperador de Roma, el rey de Roma, pues y esto es lo que estaba pasando en el Imperio Romano, por ejemplo. Identificar el contexto redentor histórico. ¿Qué es esto? Pues, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿En qué época de la historia de la redención cae? Y no hay que abundar aquí mucho, porque luego van a ser conexiones bíblicas teológicas, pero aquí es simplemente decir, ¿en cuál época? ¿Es la época del Éxodo, que Dios está formando un pueblo, sacándolo de Egipto? Pues hay que comentar el contexto redentor histórico. Si es en el Nuevo Testamento, observar que Cristo ya vino, y aquí es una cuestión de consolidar la iglesia y darle orden, no sé qué. Pero hay que decir qué está pasando en la historia de la redención, sí. Aquí yo tengo una duda. Yo escogí un texto de Primera de Juan. Primera de Juan está ya al final de la Biblia. Excelente. Pero parece que fue escrito en un tiempo, o sea, si fuera por orden cronológico, estaría antes, ¿no? Entonces, no sé si tiene eso algo que ver. Ok, ahí por ejemplo, buen ejemplo, Flora, Primero de Juan. ¿Cuál es el contexto? Pues hablamos del autor, que es Juan, destinatarios, creyentes, probablemente ahí por Éfeso, Asia Menor, que estaban siendo afligidos por algunos herejes con tendencia gnóstica, docética. Pues ahí es el contexto, o sea, proteger la iglesia de unas tendencias, y también en Primera de Juan, sobre todo, darles pruebas para confirmar la realidad de su propia fe. O sea, esta es la ocasión de la carta. Y buscar la fecha lo más que puedas. Es después de otras, pero no es la última, pues no es Apocalipsis, ¿no? Es antes de. Pero entonces, ubicar, esta carta fue escrita en esta situación. ¿Está bien, no? Sí, pero también, ¿por qué el canon no las puso en orden cronológico? La verdad no estoy muy seguro, pero si ves, hay las cartas de Pablo, por ejemplo, van de las largas hacia las chiquitas. Entonces, parece que fue el orden. Y luego las cartas generales. También parece que va como disminuyendo. Hebreos es muy largo, Santiago de buen tamaño, Primero de Pedro, y luego Segundo de Pedro, más chico. Entonces parece que luego con Juan, pues de Primero de Juan, Segundo de Juan, Tercero de Juan y Judas, entonces pues parece que lo hicieron así, más o menos como profetas mayores, largos, y profetas menores. Aunque la verdad no he estudiado la formación del orden del canon del Nuevo Testamento, la verdad no sé, pero es la impresión que me da. O sea, he estudiado la formación del canon, pero no me acuerdo la cuestión del orden de los libros. Sí, Francisco. Por ejemplo, Job, pues fue escrito antes que casi todos los libros, eso es lo que se cree, ¿no? Job es un poco difícil porque no se sabe, pero parece que es muy antiguo. Muy antiguo, ¿no? Muy antiguo. Y luego Apocalipsis no lleva un orden cronológico para nada, ¿no? ¿Apocalipsis dices? ¿O? Sí, Job fue antes que muchos de los Pentateucos, ¿no? Y luego Apocalipsis, los diferentes capítulos tampoco van en orden cronológico. Pues esto es para otro curso, porque Apocalipsis es muy interesante. Parece que tiene ciclos, ciclos que como se traslapan, y es una estructura bastante compleja. Pero sí, o sea, Job, ¿qué se puede decir de su contexto? No mucho. Se puede mencionar que algunos eruditos piensan que esto y otros piensan que esto, pero la verdad no sabemos mucho.
Y hay que consultar, como por ejemplo E.J. Young, su introducción al Antiguo Testamento, para ubicar a Job, o por lo menos interactuar con algunas ideas acerca del origen de Job. Pero se puede ubicar en su literatura, o sea que es literatura de sabiduría, y por eso está con Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Autor, no sabemos. Destinatarios tampoco realmente. Bien. Análisis lingüístico. Y aquí la semántica y la sintaxis. Y primero puso la sintaxis y luego la semántica, porque para tener semántica necesitas tener palabras. Para tener sintaxis necesitas, lo hice al revés. Primero puse sintaxis porque, como estoy recomendando, primero hacen el diagrama y esto es sintaxis. Pero luego pensé, y luego estudiar las palabras sobresalientes. Pero puse aquí semántica primero porque necesitas palabras para poder hacer estudio de relación de palabras. Sin embargo, esto puede, es interactivo aquí. Obviamente hay que ir al texto, ver las relaciones para ver cuáles son las palabras sobresalientes, pero para poder estudiar las relaciones necesitas las palabras, tener alguna idea de qué significan las palabras. Entonces aquí, como sea, pero cubrir la cuestión de las palabras y la relación entre las palabras. Y luego expandir los horizontes, interpretación bíblica y teológica, explicar el significado del texto en su contexto. Y aquí estás diciendo, este texto quiere decir X. Y luego es expandir bíblica teológicamente, y luego sistemática teológicamente. Y luego aquí es opcional, porque aquí estamos entrando en la homilética, la aplicación. Y no hemos enfatizado este aspecto en este curso. Pero para hacer la aplicación es explicar la importancia del texto para el contexto actual. Y hay que explicar un poco nuestro contexto actual. Entonces esto es una tarea adicional, es estudiar nuestro contexto y la relación legítima entre nuestro contexto y el contexto original. Y aquí es trabajo importante. Y a lo mejor debo quitar opcional, porque aquí es donde se aterriza todo el trabajo. Hasta ahora es como teórico, pero ahora estás tratando de... Entonces quitan opcional. Vamos a tratar de aterrizar. Y aquí acuérdense de que y los errores que algunos de ustedes detectaron en algunos sermones que analizaron es que brincaron ilegítimamente de un contexto original a nuestro contexto. Dios dijo a Israel y Dios nos dice a nosotros como si fuéramos Israel. O sea, hay que hacer trabajo, a lo mejor sí nos aplica. ¿Por qué? Porque somos iglesia de Jesucristo, que es el nuevo o el verdadero Israel. Entonces a lo mejor el texto sí se nos aplica, pero no se aplica a México. México no es Israel. Entonces hay brincos que hay que evitar, pero aquí es ser cuidadosos en hacer la conexión. Si estás en el Nuevo Testamento, no es tan difícil. Todo es dirigido a la iglesia, ¿y qué somos nosotros? La iglesia. Aunque en otra época, otras costumbres, etcétera, etcétera, pero pues somos iglesia. Pues del Antiguo Testamento hay más trabajo que hacer. ¿Y se acuerdan del diagrama de Clowney? O sea, contexto original, la verdad en su contexto, la verdad cumplida en Cristo y luego aplicado a nuestro contexto actual. Y luego una o más aplicaciones concretas. Y la verdad, estoy arrepentido de poner opcional porque no se completa la hermenéutica hasta que nos llegue a nosotros. Entonces, esto puede ser un párrafo o 2 párrafos al final. Y luego conclusión. Y aquí en la conclusión pueden resumir la investigación, los puntos sobresalientes, no tiene que ser largo. Y a lo mejor asuntos que quedan por investigar, porque no van a resolver todo. A lo mejor van a quedar ahí con inquietudes. Y es bueno admitirlo, decir que
pues otras cosas que deben investigar de este texto son estos. Y a lo mejor es para otro momento después. Bien. O pueden, si quieren terminar con lo contundente, pueden invertir estos, o sea, hablar de lo que no se pudo hacer y luego, sin embargo, sabemos que, o sea, podemos detectar que, concluimos que, y ya. ¿Alguna duda? No quiero que sean muy originales aquí. Esto no es para producir algo para el premio Nobel. Esto es para hacer un ejercicio más o menos estricto. Pues no es un ejercicio muy creativo. Entonces aquí tienen el bosquejo. Si quieren variar un poco, está bien, pero pueden ver aquí el flujo.